Muy buenas, ¿qué tal estáis? Me llamo Fran y he creado este nuevo canal para los amantes de la naturaleza y sobre todo para aquellos que os guste la talla, como es mi caso. Este canal sustituye al que tenía antes, que se llamaba Solo Tallas y algunas cosillas más, que por motivos técnicos ha desaparecido. Y en su lugar le va a sustituir este, Frank Woodcraft, que es, he unido mi nombre a una expresión en inglés, aunque yo no sé mucho inglés y la pronunciación a veces puede dejar mucho que desear, pero es una expresión woodcraft que se refiere un poquito a lo que es trabajar la madera en medios como el que estáis viendo aquí, en plena naturaleza. Yo con este canal pretendo seguir haciendo tallas de madera como hacía en Solo Tallas y enseñároslas. Muchas de esas tallas las suelo hacer aquí, en paseos por la naturaleza, paro un ratito, descanso y me pongo a tallar. Eso me relaja bastante y me gustaría compartirlo con vosotros. Cuando os enseñe cómo hacer este tipo de tallas o cómo hago este tipo de tallas, lo haré desde mi casa porque además es una forma más fácil de que lo podáis ver. Aquí en plena naturaleza se talla muy bien, se está muy a gusto, pero si quiero mostraros cómo hago el trabajo, tendrá que ser desde casa o la mayoría de las veces, porque es como mejor se enfoca la cámara y más tranquilo estoy quizá para poder enseñároslo. Suelo hacer gran parte del trabajo en casa, pero muchas veces me llevo trabajo al monte, por ejemplo. Ahora mismo estoy tallando esto. Es, o se supone que puede ser un husky siberiano. A ver qué tal me sale. ¿Queréis ver cómo termina este trabajo? Bueno, pues suscribiros, darle a la campanita y veréis cómo vaya desarrollándose este trabajo y otros que vaya haciendo. Y ahora me gustaría explicaros un poquito las razones por las que he decidido continuar este proyecto y seguir subiendo vídeos a YouTube para mostrar las tallas que hago en madera. Son 5 razones. La primera es que me gusta tallar y a lo largo de estos últimos años creo que las tallas, aunque esté un poquito mal decirlo, pero me están saliendo un poquito mejor que hace años cuando empecé. Y al final el resultado sí que me gusta que la gente lo pueda ver porque así ellos también podrían animarse a tallar. O sea, la primera razón sería esa, el enseñar esas tallas que hago en madera, cómo las hago. La segunda razón sería que así la gente que le guste este bonito hobby pueda también ponerse a tallar, ponerse a practicar y que puedan hacerlo. La verdad es que hace años, cuando yo me iniciaba en esto de la talla, cogía la navaja o el cuchillo, cogía también el trozo de madera y me quedaba en blanco. No sabía qué hacer. La verdad es que, aunque quería, no podía. Entonces, este canal tiene esa finalidad también. Esa es la segunda razón. Poder animar a todos aquellos que les gustaría empezar a tallar, que no saben por dónde empezar, no saben qué hacer, pues eso. A lo largo del canal he subido muchos vídeos en Solo Tallas, que algunos recuperaré para este canal, ya lo he recuperado también, si podéis ver en la lista de vídeos, y ahí podéis ver las cosas que se pueden hacer y otros vídeos que siga subiendo. Entonces vais a poder tener ideas todo el rato. También es cierto que si alguna vez sí sabía qué cosas tallar, no sabía por dónde empezar. Y quizá a alguno de vosotros pues os pase lo mismo, que sabéis o queréis hacer algo, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues eso es lo que pretendo con este canal. Que veáis cómo hago esas tallas y así os animéis porque os voy a mostrar un poquito el camino de por dónde hacerlo. La tercera razón es que quiero seguir aprendiendo. Sí, la verdad es que me considero un aprendiz y quiero seguir mejorando y quiero seguir aprendiendo.
Hace algún tiempo leí, había un esquema que decía que el cerebro aprende en un 10% leyendo, en un 20% escuchando, en un 30% observando, en un 80% poniendo en práctica. Y fijaos, me llamó la atención que el cerebro en un 95% aprende enseñando. Y es curioso. La verdad es que antes os he dicho que a lo largo de la trayectoria del canal Solo Tallas, pues he ido mejorando y las tallas me han ido saliendo mejor. Y creo que ese dicho sí que tiene bastante lógica y bastante razón. A la vez que yo os enseñaba, también aprendía. Así que la razón para poder aprender más es esa, enseñar para aprender. La cuarta razón es que este canal pretende ser un homenaje a alguien que para mí fue una influencia muy grande a la hora de amar la naturaleza, amar la montaña, amar el monte y también a gustarme de las tallas. Y me estoy refiriendo a mi abuelo materno. Él pues le gustaba mucho la naturaleza, enseñó a sus hijos, luego a los nietos, y yo recuerdo cómo él me llevaba al monte y hacíamos excursiones, pasábamos todo el día entero en un paraje como este que estáis viendo aquí detrás, y también él solía tallar. No era carpintero, no era un tallador profesional, no era ebanista, sin embargo él sacaba su navaja del bolsillo, una navaja muy normalita, y hacía tallas de madera y le quedaban muy chulas. Yo siempre le admiré por ello y quería hacer las cosas como él las hacía. Así que este canal pretende ser un pequeño homenaje a ese ser querido que para mí no le he podido olvidar y que ha influido en estos gustos que tengo. En mi caso, yo hago las tallas, o la mayoría de ellas, o la mayoría del trabajo, con una navaja multiusos Victorinox. Mi abuelo tenía una navaja muy normalita, de un solo filo, y él hacía unos trabajos impresionantes. Yo tengo una pequeña ventaja más que él, y es que este tipo de navajas multiusos trae herramientas bastante buenas para lo que es el trabajo en talla, como puede ser la sierra de madera o el punzón escariador y otro tipo de herramientas que al final pues ayudan, porque con un solo filo el trabajo es más difícil, evidentemente. Pero bueno, mi abuelo era lo que tenía en aquel momento. Y recuerdo que esa navaja que llevaba en el bolsillo la utilizaba para todo, desde cortar el pan, desde cortar un tomate en rodajas, cortar el salchichón, cortar una cuerda o estar en el monte y empezar a cortar ramas con esa navaja. Así que la afición por el monte, por la talla y por los filos me viene de mi abuelo, que al fin y al cabo, como he dicho, es el que me ha inspirado a hacer este canal y seguir este proyecto que va como homenaje a él. Y una quinta razón para hacer este canal es que creo que tallar madera de forma artística, como yo hago, aunque es cierto que alguna vez he hecho algunas cosas más prácticas, pero lo que es la talla artística tiene bastante que ver con el bushcraft. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues a todos los que nos gusta este mundillo, el bushcraft y el montañismo, la naturaleza, conocemos a George Washington Sears. Este hombre, que era un montañero, una especie de ermitaño que vivía solo en el monte, se pegaba grandes temporadas viviendo allá. Bueno, pues nos imaginamos lo que es la vida en el monte durante años. Bueno, pues él tenía que construirse un refugio, una cabaña, tenía que buscar comida por medio de la pesca, de la caza, de recolectar las cosas que le daba el bosque o el monte, y entonces de eso tenía que vivir. Pero entre tantas horas, aunque es cierto que todas esas actividades le llevaban mucho tiempo, luego había horas en las que tenía que entretenerse de alguna manera. No todo el rato era tener que hacer esas cosas. Quizá porque ya no se podía, había oscurecido y bueno, o simplemente pues que había que descansar y pasar esas horas muertas. Bueno, pues
este tipo de personajes tallaban cosas en madera. Por ejemplo, George Washington Sears decía que sus 3 herramientas principales para estar viviendo en la naturaleza eran un hacha, era un cuchillo y era una navaja. Y con la navaja él mencionaba que entre las utilidades que podía emplear serían esas, las tallas de madera. Y es que este tipo de personas, que en definitiva eran personas que observaban bastante, la verdad, tenían mucho tiempo para hacerlo, les gustaba los detalles, seguramente se pasarían horas observando a los animales, a los pájaros, a los ciervos, jabalíes, etc. Y luego eran capaces de reproducirlos en dibujo, tenían a veces unas pequeñas libretitas en las cuales hacían sus anotaciones, sus dibujos, incluso en talla, y eso era lo que hacían. Y cómo no, ahora me acuerdo una vez más de mi abuelo, porque él en la época de la guerra civil estuvo viviendo 3 años o un poquito más de 3 años en el monte, así que él para mí fue el mayor bushcrafter que he conocido, porque en esa época él tuvo que hacerse todo, refugio, cabaña, cazar, pescar, recolectar, tuvo que hacerse utensilios en madera para poder sobrevivir y utilizarlos en ese medio. Así que para mí no deja de ser, como he dicho, el mayor bushcrafter que ha habido. Y él, en sus ratos libres, como he mencionado antes, también hacía esas tallas de madera. Ahí él aprendió a hacerla. Tenía la herramienta, que era su navaja, tenía material, todo el que quería, mucha madera alrededor, así que simplemente era ponerse a hacer lo que se le ocurría. Y hay gente que me ha dicho, no, tu abuelo no era un bushcrafter. Y la razón que han dado es que el que practica el bushcraft lo hace sin tener una obligación, simplemente pues por placer. Me gusta ir al monte y disfruto de las actividades en el monte por hobby, por placer. Y entonces, como tu abuelo no practicaba esas cosas por placer, sino que era obligación, tenía que estar viviendo en el monte, pues entonces no podía ser un bushcrafter. Bueno, pues esa es la opinión que tienen algunos. Para mí sigue siendo un bushcrafter, porque George Washington Sears, me imagino que una vez que estaba viviendo durante años en la montaña, ya no era placer, ya era supervivencia pura. Así que era, o es considerado por muchos, como un bushcrafter. Mi abuelo, aunque fuese por obligación, tenía que hacer estas cosas en el monte, y eso los hace alguien que para mí se le puede considerar un bushcrafter. Pero incluso, aunque la palabra bushcrafter o al que le guste el bushcraft también se pueda relacionar con hacerlo por hobby, por pasatiempo y no por obligación, cuando mi abuelo ya tuvo una situación normal, que ya vivía en el pueblo y se había acabado la guerra hacía mucho tiempo, él enseñó a sus hijos y luego nos enseñó a los nietos a amar la montaña, y subía a la montaña a pasar el día o los días y practicaba eso que a él le gustaba. Sacaba sus herramientas, su navaja, y se ponía a hacer cosas en el monte de madera. Por lo tanto, si lo que define a alguien como un bushcrafter es hacerlo por hobby, mi abuelo también lo hacía por hobby. Así que para mí sigue siendo, de todas las formas posibles, el mayor bushcrafter que he conocido en mi vida. La historia que os he contado, o las razones por las cuales he decidido abrir este canal, ya voy a ir pensando en despedirme, porque no sé si lo habéis podido observar durante este vídeo, pero el sol ha ido bajando y no queda mucho para que empiece a oscurecer. La verdad es que aún se ve, está todavía el día claro, pero tengo una caminata bastante larga hasta casa y seguramente me pille la noche de camino. Y bueno, siempre soy un poco previsor, he traído linterna, pero si puedo evitarlo, pues prefiero llegar a casa, o por lo menos a terreno conocido, con luz. Luego ya, si ya conozco más el terreno y estoy más cerca de casa, si oscurece ya no hay tanto problema. Así me voy a despedir ya, diciéndoos que si os gustaría ver las tallas que haga en el canal, ya sabéis, podéis suscribiros, podéis darle al like, podéis hacer comentarios de lo que os parece,
y yo seguiré subiendo vídeos de cómo hago tallas para compartirlo con vosotros. En esta ocasión me he traído al monte estos dos filos. Esta es la Victorinox Hiker, que con este tipo de navajas son las que hago los detallitos más finos de las tallas, y para un desgaste más pesado suelo utilizar cuchillos más potentes. En este caso es el Yesca Mini. Estos dos filos son los que me he traído hoy al monte. Creo que no hace falta traer muchos más, que con esto las actividades que normalmente hacemos vamos sobrados, o por lo menos yo voy sobrado. No necesito mucho más. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como podría decirse que es una presentación de este nuevo canal, y espero que nos sigamos viendo pronto en siguientes vídeos. Hasta entonces, espero que os vaya todo muy bien. Chao.